Bienvenido al programa de hoy. Soy la profesora Dulce María Petlacalco Moreno y juntos, tú y yo, revisaremos un tema esencial para comprender la utilidad del estudio geográfico. Te recomiendo tener junto a ti tu libreta de apuntes para que tomes las anotaciones que consideres son vitales e importantes. Quiero comentarte una historia y se trata de Clara, una alumna de bachillerato justo como tú. Ella encuentra una nota periodística que habla sobre el último censo poblacional que se lleva a cabo en nuestro país. Esta nota periodística dice de la siguiente forma: actualmente, en México, vivimos 125.3 millones de personas. Se estima que para el año 2050 la población de México sea de 148.2 millones. En 2050 se estima que habrá 22.9 millones de personas más de las que hay hoy en la actualidad. En 2018, el 49% de la población son hombres y el 51% son mujeres. Esta última información le resulta de mucha curiosidad. Y es debido a que ella recuerda que de manera frecuente personas con el uniforme del INEGI visitan casa por casa, realizando preguntas sobre la cantidad de personas que habitan en ese hogar, su edad, su género, su actividad económica. Algo que le parece curioso y le genera muchísima incertidumbre es conocer el mecanismo que utiliza el INEGI para proyectar el crecimiento con años de anticipación. Clara no se va a quedar con la duda. Indaga y descubre información asombrosa. Lo primero que descubre es que el censo poblacional se realiza cada 10 años. Pero existe un segundo censo, el censo económico, que enfoca sus preguntas para conocer el estado económico de la población. Y no solo eso, te cuento que también encontró que existen otros dos censos. El primero de ellos es el censo agrícola, ganadero y forestal. El segundo censo es el de gobierno. Los hogares no son los únicos que son encuestados. También los establecimientos comerciales reciben la visita del INEGI para preguntar sobre su actividad económica. Son 17 las entrevistas que se realizan de manera mensual, anual y de manera especial. Los hogares también reciben estas visitas y se levantan 17 encuestas. También descubre la existencia de algo llamado registros administrativos, provenientes de instituciones del sector público y privado, de salud, justicia, laboral, exportaciones, entre otros. Así que Clara identifica la importancia de estas fuentes de información que utiliza el INEGI para poder registrar e interpretar todas las características esenciales de la población mexicana. Por lo tanto, ella corrobora que a través de estas fuentes de información como los censos, las encuestas y los registros administrativos es la manera más importante para obtener la información proveniente de la actualidad y la realidad de la población mexicana. Asombroso. Ella está completamente maravillada. La única manera de entender hacia dónde va nuestra población es precisamente conociendo su estructura, la cantidad de personas, cuántos nacimientos se registran, la cantidad de muertes, etc. Comparte esta información con sus compañeros. En la escuela, todos quedan asombrados por la misma cantidad de información que descubren. Solicitan asesoría con su profesora de geografía para conocer el mecanismo que utiliza el INEGI para poder calcular la cantidad de población, el crecimiento y poder hacer proyecciones hacia el futuro. Porque estás de acuerdo conmigo que una cosa es saber cuántos somos en este momento y otra cosa muy distinta, el saber
¿cuántos seremos en 30 años? ¿Qué te parece la información que te acabo de contar sobre Clara? Precisamente, con esta historia te garantizo que generan en ti nuevas inquietudes. Por ejemplo, ¿qué es un censo poblacional? ¿Qué es una población? ¿Qué características se pueden observar en una población? ¿Qué ciencia estudia estas características? Y finalmente, ¿qué utilidad tiene conocer las características de la población? Justamente, en este programa, tú y yo, vamos a encontrar las respuestas a estas interrogantes. Para ello, revisaremos conceptos básicos de la geografía. Dentro de los datos más importantes que tenemos que definir es la población, y es el conjunto de personas que se agrupan en cierto ámbito geográfico y está propenso a sufrir continuos cambios. Ahora, demografía, y es el estudio de la población humana, y se ocupa de estudiar la dimensión, estructura, evolución y caracteres generales considerados fundamentalmente desde un punto de vista completamente cuantitativo. Esta definición es bastante amplia. Por eso te propongo que revisemos juntos 4 palabras que te compartí en la definición. La primera palabra es dimensión y se refiere al tamaño de la población, es decir, a la cantidad de individuos que se agrupan en cierto ámbito geográfico. Te tengo una pregunta. ¿Sabes cuáles son los ámbitos geográficos? Muy bien. Precisamente, un estado, un municipio, un país. La segunda palabra es estructura y se refiere a todas las características que presenta la población y que sirven para agrupar a la población y poder estudiar según su género, su edad y otro tipo de características. La tercera palabra es evolución. Y esta palabra es importante, ya que nos muestra que la población es un objeto de estudio que no es estático, todo lo contrario, es un objeto dinámico que cambia con el tiempo. Te tengo una segunda pregunta. ¿Te imaginas cuáles son los cambios que sufre la población? Revisamos la cuarta palabra y es cuantitativo. Esta palabra se refiere a la posibilidad de medir, de contar las características observables de la población. Pues ahora que estamos hablando de la población, te pregunté sobre los cambios que sufre una población durante el tiempo. Estos pueden ser la natalidad, producto de la migración, de la mortalidad. Así que los indicadores demográficos que yo utilicé a través de estas palabras, mortalidad, natalidad, fecundidad, son precisamente los indicadores que nos van a ayudar a calcular estas características observables de la población. Para que se consideren las características de la población como un indicador demográfico, deben de cumplir con 5 aspectos. El primero es que deben de ser relevantes. Segundo, verificables. Tercero, válidos. Cuarto, confiables. Y quinto, de fácil interpretación. Y es que a partir de la interpretación de estos indicadores demográficos, se les puede dar una utilidad. Ejemplo de esa utilidad es la creación de planes de vivienda, sistemas jubilatorios, políticas educativas, entre otras actividades que se pueden desarrollar para planificar el futuro de una población. Ahora que estamos hablando precisamente de los indicadores demográficos y su utilidad, es necesario que revisemos cada uno de los más importantes. Claro, primero tenemos que clasificar a los indicadores dependiendo del aspecto que quieren estudiar. El primero de ellos, la primera categoría, son los indicadores que hablan de la estructura, es decir, hablan del tamaño de la población, de la composición por sexo, por edad, tasa de urbanización, la población económicamente activa, etc. La segunda categoría de indicadores son los que se refieren a la dinámica, que como te comenté, hace referencia a los cambios que sufre una población, y estos se consideran como la tasa de natalidad,
la tasa de fecundidad, la tasa de mortalidad, tasa de morbilidad, tasa de crecimiento poblacional y otra larga lista de indicadores. Justo en este momento vamos a analizar los indicadores demográficos más importantes. Para ello, iniciaremos con el primer indicador y se llama tasa de natalidad y se refiere a la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una población durante un determinado periodo. Se calcula como el cociente entre el número de nacimientos y la población multiplicado por 1000. Ahora, veamos el segundo indicador y es la tasa de fecundidad. ¿A qué te suena esa palabra? Exactamente, a los nacimientos. Muy bien. Y es que esta tasa de fecundidad nos dice la razón que mide la proporción entre el número de nacimientos y la cantidad de mujeres en edad fértil en un determinado periodo de tiempo. Se calcula como el cociente entre el número de nacimientos registrados y la cantidad de la población femenina fértil, todo esto multiplicado por 1000. Te voy a comentar otra cosa, y es que la edad fértil se considera solo entre los 14 y los 49 años de edad. El tercer indicador es la tasa de mortalidad y se refiere a la frecuencia con que ocurren los fallecimientos en una población durante un determinado periodo. Se calcula como el cociente entre el número de fallecimientos y la población. Todo esto multiplicado por 1000. Avancemos con la tasa de morbilidad. Ojo, el anterior indicador es la tasa de mortalidad. Esta nueva tasa es la de morbilidad. Son palabras muy parecidas, pero difieren completamente, porque la tasa que vimos anteriormente es la que hace referencia a los fallecimientos. Esta tasa, la de morbilidad, se refiere a la cantidad de individuos que se consideran enfermos o víctimas de un padecimiento específico durante un espacio y tiempo determinados. Se calcula como el cociente entre el número total de enfermos de cierto padecimiento entre la población del mismo periodo. Este indicador demográfico es importantísimo debido a que a través de él podemos conocer la evolución de una enfermedad, saber si está avanzando, si está retrocediendo. Podemos incluso conocer su origen y un posible tratamiento. Así que este indicador estadístico es fundamental. Ahora bien, trabajemos con la tasa de crecimiento poblacional. Este indicador nos habla del ritmo de aumento promedio anual de la población en un determinado periodo de tiempo. Se calcula como el cociente entre la diferencia de una población durante un periodo y la población inicial del mismo periodo. Te propongo que resolvamos un ejercicio juntos para poder entender cómo se calculan estos indicadores demográficos y solo así comprender la utilidad de conocerlos. Para ello te propongo este problema. En el año 2020 se levanta un censo a una población de 50,000 individuos. Se registran 6,500 nacimientos. De la población total, existen 23,000 individuos que son mujeres entre 14 y 49 años. Se registran 700 defunciones y 310 personas reportaron sufrir de diabetes. A partir de estos datos, calcularemos los índices demográficos. El primer indicador demográfico es la tasa de natalidad, cuya fórmula la tenemos aquí. TN es la tasa de natalidad. NNR, el número de nacimientos registrados y la población. Todo esto multiplicado por 1000. Cuando sustituimos los valores que obtenemos del censo, en la fórmula nos queda lo siguiente: 6,500 entre 50,000 multiplicado por 1000. Realizamos la operación, así que de la división tenemos 0.13 y será multiplicado por 1000. Lo que nos da un valor de 130. Esa tasa de natalidad es de 130.
lo que se interpreta de la siguiente forma. Por cada 1000 habitantes existen 130 nacimientos. Continuemos con el segundo indicador, la tasa de fecundidad. Su fórmula la tenemos aquí, donde NNR es el número de nacimientos registrados y PWF, la población femenina fértil, que como te dije, solo comprende a las mujeres entre 14 y 49 años de edad. Todo eso se multiplicará por 1000. Sustituimos los valores que tenemos en el censo en nuestra fórmula, lo que nos da esta división y será multiplicada por 1000. 6.500 entre 23.000, que son las mujeres en edad fértil. Realizamos la operación y nos da 0.2826 y lo multiplicaremos por 1000, lo que nos da una tasa de fecundidad de 282.6. Y se interpreta de la siguiente forma. Por cada 1000 habitantes existen 282 mujeres en edad fértil con la posibilidad de embarazarse. El tercer indicador es la tasa de mortalidad. Su fórmula la tenemos aquí. NF es el número de fallecimientos entre la población, multiplicado por 1000. Sustituimos los valores del censo en la fórmula y nos da esta operación. 700 entre 50.000 por 1000. De la operación obtenemos el resultado de 0.014 y lo multiplicaremos por 1000. Lo que nos da una tasa de mortalidad de 14. Y se interpreta de la siguiente forma. Por cada 1000 habitantes existen 14 defunciones. ¿Te acuerdas que calculamos la tasa de natalidad y nos daba 130 nacimientos? La mortalidad son 14, por lo tanto podemos interpretar que esta población está en completo crecimiento. Ahora acompáñame a calcular la tasa de morbilidad. Su fórmula la tenemos aquí. T es la cantidad de enfermos por un padecimiento específico, entre P por 1000. Sustituimos en la fórmula. Te recuerdo que nuestro censo nos habla de 310 personas que sufren diabetes. Por lo tanto, aquí colocamos tasa de morbilidad por diabetes. Tenemos la división de 310 entre 50.000 individuos multiplicado por 1000. De la operación tenemos un valor de 0.0062 por 1000. Cuando multiplicamos, obtenemos una tasa de morbilidad por diabetes de 6.2, que en otras palabras lo podemos interpretar de la siguiente forma. En el año 2020 se presentaron 6 casos de diabetes por cada 1000 habitantes. ¿Te diste cuenta que mientras hablábamos sobre la manera en que se calcula los indicadores demográficos, estuve multiplicando por 1000 y te comento por qué? Cuando hablamos de estadística de una población, tenemos que hablar de la proporción con la que aparecen algunos fenómenos que cambian a la población. Por esa razón, las fórmulas eran multiplicadas por 1000 para representar la proporción y frecuencia de los eventos. Ahora que hemos revisado y aprendido cuáles son los indicadores demográficos, la manera en que se calculan, nos queda algo pendiente por platicar. Y es la utilidad que tienen estos indicadores. ¿Para qué conocer sobre ellos? ¿Cuál es su utilidad? Bien, te voy a presentar esto. De la tasa
de natalidad obtenemos la pirámide poblacional, donde podemos conocer la proporción de hombres, mujeres y las edades. Si te das cuenta, la población infantil es mayor que la población adulta. Ahora, las implicaciones. ¿De qué me sirve conocer los indicadores demográficos? Y es aquí donde te hablaré sobre un organismo llamado INEGI. Se llama Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. Se encarga de obtener datos, de realizar los censos, de obtener estadística básica a través de 3 fuentes: los censos, las encuestas y los registros administrativos, con el fin de conocer las características reales de nuestra población mexicana. A partir de este análisis, obtiene estadística derivada, los indicadores demográficos que acabamos de revisar. Una vez que conocemos los indicadores demográficos, un segundo organismo autónomo llamado CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, se encarga de interpretar estos indicadores para tomar decisiones. ¿Y respecto a qué? Respecto al desarrollo social e integral de una sociedad, nuestra población mexicana. Para ello, una vez conociendo los indicadores demográficos, puede planificar programas de becas estudiantiles, apoyos a las madres trabajadoras, a los adultos mayores, al campo y otra gran variedad de programas sociales que van a ayudar y a garantizar el desarrollo social de nuestro país. En conclusión, el conocer el tamaño de la población, sus características, los cambios que sufre en el tiempo, son de vital importancia para proyectar los cambios que van a suceder y tomar decisiones pertinentes, como el desarrollo de programas sociales, a fin de promover y garantizar el reparto equitativo de los recursos de nuestro país. Te invito a que sigas indagando en el tema. Revisas la página del INEGI para conocer la gran variedad de tasas e indicadores demográficos. Y también así, revises la página de la CONAPO y conozcas la amplia variedad de programas sociales que están a la mano. Muchas gracias por tu asistencia, tu participación y por haberme acompañado. Soy la profesora Dulce María Petlacalco Moreno y me despido de ti. Muchas gracias.